Un glorioso mainta pavo. Recibir già lunaki, poder di Señor, para nos vence cualquier obstáculo que nos portó para nos caminar. Pidi Señor su presencia de nos vida, nos hogar, nos familia completo y turnos amistad, contacto y oponente para nos tur por experiencia su protección y guía riba e diaki. Infoca su nombre, ta título de nos devocional pa awe. La palabra te dice-nos lo siguiente. Pa sobra, escritura tabisa. Turco infoca nombre di Señor, lo ta salva. Romano 10, versículo 3. E pregunta directo para cada um de nós contestar a età que comitinco compreender pode enfocar o nome de Senhor? Na primeiro lugar, nós mister compreender que o nome de Senhor está para pé. Su nome ta representa quem está. Esta, su carácter, su autoridade e su missão. E três aspectos do nome de Senhor a e tá queda revelada a nós de natureza, e palavra escrita, e Bíblia, pues, e a palavra viva, e vida completa de Cristo Jesus. Enfocar o nome de Senhor, pues, ta reconhecer Jesus e donar toda autoridade de nos vida. Cueta é o único caminho, verdade e vida para nos salvação. E que nós los claman allí com fé para transformar nos propósito de vida e nos carácter maneira es dice. Enfocar nombre de Señor, pues, lo llevanos na estandarte de vida que te preparamos para vivir en su presencia. Tanto de vida presente aquí, gozando de salvación en su plenitud, y está preparada para gozar de vida futuro en su magnitud. En el momento que nuestro Salvador Cristo Jesús ven búscanos para vivir eternamente con Él. Enfocar nombre de Señor, pues, ton vida completamente y genuinamente de obediencia a su voluntad, su carácter y misión de salvación. Nuestra oración para mí está, pues, Señor, qué maravilloso vota. Danke para revelar a nos bo voluntad, bo carácter y bo plan de salvación. Para el propósito soberano de vida haya su culminación completo en Cristo Jesús. Danke para bo Espíritu Santo que te da nos dirección 24/7. Alaba y glorifica ta bo nombre santo. Amén y amén. Mi hermano, sa que el propósito de vida a queda central en Cristo Jesús. Enfoca su nombre, el mensaje que te llega a nos por medio del ministerio de The Power of the Word.